Buenos días. Vamos a proceder a presentar los resultados de la investigación titulada La incorporación de las enseñanzas de comunicación audiovisual a las etapas de la educación secundaria, el caso pionero del Colegio Severo Ochoa. Bien, pues los objetivos en este caso es identificar el grado en el que las leyes educativas han incorporado la educación audiovisual en las etapas de primaria y secundaria y la forma en la que esto se ha trasladado a los currículos escolares. Luego tendríamos también examinar las experiencias de transferencia del conocimiento que implica la aplicación de la teoría y la práctica audiovisual tanto en colegios como institutos. Y luego, por último, establecer la pertinencia de incorporar la enseñanza audiovisual y más específicamente la cinematográfica en etapas formativas preuniversitarias. La metodología de este proyecto ha sido principalmente un metaanálisis de fuentes secundarias que incluyen tanto la revisión de la bibliografía pertinente como de la legislación adecuada sobre el tema en cuestión, como que es el punto fuerte un estudio de un caso, el taller del vídeo del Colegio Público Severo Ochoa en los años 1987-1999, de forma que hay una gran perspectiva temporal. El estudio de este caso incluye tanto el planteamiento y los resultados del proyecto, una evaluación de ambos aspectos, como el análisis de los cortometrajes que produjeron los alumnos para ver su impacto y finalmente unas entrevistas al personal docente para ver en perspectiva los beneficios que trajo este taller. En cuanto a los resultados, a nivel de legislación, se ha podido constatar en esta investigación una ausencia completa de formación audiovisual en la LODE, que no incluye ninguna mención al respecto. Una mención en la LOGSE, pero aún sin desarrollar, muy de pasada y sin profundizar en ningún caso. Y de manera más positiva, pero aún insuficiente, menciones explícitas en la actual Ley Orgánica de Educación, por un lado como aplicación transversal en todas las asignaturas y por otro lado como aplicación específica de la educación audiovisual dentro de la asignatura de educación plástica, visual y audiovisual. Sin embargo, esto no se desarrolla en un currículo específico, de forma que en la práctica la aplicación de esta legislación se ha traducido tradicionalmente en una educación audiovisual centrada fundamentalmente en las llamadas TICs, tecnologías de la información y la comunicación, que por tanto excluye el análisis audiovisual y específicamente el análisis y la praxis cinematográfica, y en concreto el cine tradicionalmente, por tanto, se ha utilizado solo como contenido de apoyo de manera transversal en otras asignaturas, utilizando películas históricas en la asignatura de historia, en las asignaturas de física, películas cuyo contenido tenga relación con estas materias, pero nunca explicando y enseñando explícitamente el audiovisual y la práctica. Carencias han venido acompañadas también de carencias en la formación de los docentes, fundamentalmente porque en la formación reglada de las titulaciones de magisterio y similares, la educación audiovisual también se ha centrado casi exclusivamente en las tecnologías de la información y la comunicación, dejando de lado el cine. Por tanto, los docentes que han querido aplicar la educación cinematográfica en sus aulas de primaria o secundaria, solo han dispuesto de una formación propia basada en los ámbitos de la cinefilia o en la llamada cultura de los cineclubs que proliferó en España desde los años 30 del pasado siglo. Les ha faltado, en general, una formación dentro de sus titulaciones que apoyara esa formación, digamos, no sistematizada. Por tanto, los docentes sí han puesto en pie proyectos individuales de educación cinematográfica en las aulas de primaria y secundaria ya desde los años 60 del pasado siglo, partiendo, por ejemplo, de la Cátedra Cinematográfica de la Universidad de Valladolid, en torno a lo que luego sería la llamada Seminci, pero no ha habido de nuevo nada sistematizado que ayudara a respaldar a los docentes interesados en aplicar estos conocimientos al aula. En cuanto a nuestro estudio de caso, pues los resultados arrojan varias conclusiones y algunas insuficiencias. En primer lugar, vemos que en línea con lo anterior es un proyecto impulsado a título personal por un docente, no como parte de las leyes de educación, aunque sí, por supuesto, siempre dentro de los límites que establecen las mismas, y respaldado por el equipo directivo del centro.
Es un proyecto que se entiende como parte de la asignatura de expresión plástica y visual y que se implementa en el último ciclo de la educación general básica y en concreto en el curso de octavo de EGB y posteriormente segundo de la ESO. Es una experiencia concebida de forma teórico-práctica. Por un lado, se imparte un temario completo de lenguaje audiovisual a los alumnos que implica cuestiones pues desde encuadres, tipos de plano, movimientos de cámara, escritura de guión, planes de producción, etc. Y todo esto luego cobra la forma de una práctica tutelada en la que los alumnos, de manera completamente autónoma y bajo la supervisión, pero únicamente supervisión del docente, se aplican a la creación completa de un cortometraje en todas las etapas, desde la preproducción, con la escritura del guión, con el desarrollo de desgloses de planes de producción, etcétera, el posterior rodaje, no solo con la grabación, sino con pues, la creación de sus correspondientes hojas de trabajo, de partes de cámara, etcétera, y finalmente la postproducción, primero de manera analógica en los primeros años, con VHS, a veces directamente en cámara, y en los últimos años ya como postproducción digital. En los últimos 2 cursos se incorpora el software Adobe Premiere de montaje no lineal. Aunque decíamos que entre las carencias de este estudio de caso está la falta de una validación, no se realizaron estudios de los beneficios o del aumento de competencias entre los alumnos que tomaron parte en este taller, comparándolos con alumnos que no lo hubieran realizado, pero sí que tenemos algunos indicativos de los beneficios del taller. Por un lado, en 1997, el cortometraje realizado ese año, titulado No puede ser, y dirigido por Beatriz Madruga y María del Mar Diago, obtiene el primer premio en el Festival Internacional Cinema Jove en la categoría Encuentros Escolares. Pero además ese mismo año, la asociación APUMA, Asociación de Profesores Usuarios de Medios Audiovisuales, le concede al taller de vídeo del Severo Ochoa el premio al mejor planteamiento didáctico. Las conclusiones, por tanto, de este estudio son, por un lado, la necesidad de alfabetización audiovisual desde etapas tempranas de los alumnos y al mismo tiempo la insuficiencia en las enseñanzas cinematográficas en esas etapas. No basta con explicar las tecnologías de la información y la comunicación, sino que es pertinente explicar lenguaje audiovisual y desarrollar las competencias analíticas y críticas de los alumnos en el territorio del audiovisual. Constatamos la existencia de proyectos individuales como el analizado y como muchos otros, estos proyectos que se daban cita, por ejemplo, en la categoría escolar de Cinema Jove, es decir, nuestro estudio de caso no es único, por más que sea pionero, pero no existen planteamientos curriculares ni a nivel nacional, ni en las leyes educativas, ni tampoco de manera coordinada a nivel autonómico. Sin embargo, el análisis de nuestro estudio de caso muestra claramente la posibilidad real de incorporar los estudios de lenguaje audiovisual y la praxis cinematográfica en el aula en las edades de 12-13 años, con excelentes resultados, y sin embargo lo que se echa en falta y se plantea como vía futura de investigación es un estudio de validación sobre los posibles beneficios posteriores en los alumnos que toman parte en esto. Dado el ámbito temporal en el que se desarrolló el taller de vídeo del Severo Ochoa, finalizado en el 99, hoy día resulta difícil o imposible directamente realizar un estudio de estas características con los alumnos que lo cursaron. Pero, dado que existen hoy día programas similares, sería conveniente realizar estudios de validación sobre los alumnos que hoy están cursando este tipo de talleres. Sin más, muchas gracias y quedamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacernos a través del canal establecido por la web del Congreso. Muchísimas gracias.